Oye, pues nada, bienvenida porque hacemos 20 ediciones del Club de Lectura. O sea, como decíamos ayer, pues empezamos hace 3 años y medio. O sea, este año haremos el 4.º año, el mes de julio. Y por tanto, bueno, pues una sesión más. Y en esta ocasión, pues el libro elegido, pues es un libro que todos lo hemos suscrito como el más votado. Es un libro que yo creo que va a resultar muy interesante el comentarlo. Creo que, como siempre, la conversación va a superar la expectación y la lectura individual. Y sinceramente, creo que es un libro que tiene bastante material detrás. Pero yo creo que lo que solemos hacer es un poco, pues, la persona que ha propuesto el libro, pues, que explique un poco el racional detrás de tu propuesta, que es una magnífica. ¿Quién está detrás de cada libro? Esta vez se sabía. Oye, todas son magníficas propuestas, honestamente. A mí me cuesta mucho, y creo que lo dijo Sergio, realmente me iba a costar mucho trabajo seleccionar entre los libros de esta edición. Y vuelve a ser el caso. Aquí, si quieres unas palabras iniciales de tu parte. Yo propuse 2 y curiosamente salió este y no sé quién votó. Todos. Para salir tienes que tener una buena sección, no es imposible. Pero bueno, la verdad es que yo era un libro que no había leído. Es un clásico que quería leer y tenía que leer. No, el vino era para mí de papel. Y lo propuse, pues esa, la razón principal era cortito, que es una de las cosas que también, bueno, que también se nos pide, ¿no? Que bueno, los libros no sean de muchas páginas. Y lo quería leer, lo tenía que leer, lo he leído y... Lo tenías que leer. ¿Por qué? Sí, porque era de los que tenía ahí apuntados para leer. Es un clásico y yo no había leído nada de... Se te quedó pendiente en la adolescencia. Efectivamente, se me quedó pendiente en la adolescencia. Llegué tarde. No estaba completa. Llegué tarde. Era muy pequeña, era aquí. Lo que en el libro dicen los hombres, mujeres, niños. Exactamente. Y bueno, pues polémica al margen. A mí tampoco ha sido el que más me ha divertido, ¿eh? Hay que comparar. No, pero sí, a ver, que yo digo, yo no me he sentido en ningún... Yo no digo que sea el que más me haya divertido un poco. No, yo no me he sentido en ningún momento, me ha resultado gracioso el intercambio de tal, porque de eso va, estas cosas cuando se proponen y sale y sin más. En este caso se sabía quién lo había propuesto, pero pues, vamos, podían haber sabido y estaríamos con la misma polémica y sin más. No. Que la idea que tenemos es que no se sepa quién ha propuesto para que no haya sesgo del prescriptor. O sea, los libros son anónimos y se defienden por sí mismos en función de lo que es el autor, la historia, la síntesis y todo eso. Y luego ya cada uno, pues libre de prejuicios, pues elige. Que lo haya elegido Pepe o Susana o yo, pues el que sea. Un libro que en su momento tuvo muchísimo éxito y mucho, bueno, es verdad que eso fue en los 60 y que quedaron un poco atrás, pero bueno, en su momento... Y en esa votación también ha tenido muchísimo éxito. Ha tenido mucho éxito en esta votación también. Ya lo veo, Bueno, pues igual nos pasa un poco, ahora como pasó cuando tuvo tanto éxito en los 60. Bueno, yo hice mi análisis particular sobre eso. Tuvo éxito sobre todo después de que se publicó en Estados Unidos, porque el libro se había escrito mucho antes de esa fecha, ¿no? Sí. Y quizá era porque era el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió todo lo de los grandes bloques otra vez, quizá el hilo de la exposición que ambos vimos el otro día, y esa necesidad igual de buscar otra guía, otro tal, y Oriente era como, sobre todo para Estados Unidos, el gran desconocido. No tanto para Europa, pero igual sí para Estados Unidos era el gran desconocido. Igual ahora nos pasa un poco lo mismo. Pues vamos a ver. Venga, oye, pues si te parece, aunque luego sigas la ronda y tú y tal, ¿alguien quiere empezar y luego hacemos un poco ya ¿os parece por continuar? ¿Quieres que pierda? Si tú te atreves, pues sí. Sí, me atrevo, porque este libro me resulta complicado comentarlo. Digo comentarlo, leerlo, bueno, me ha encantado ver 200 páginas, estoy muy a favor, como sabéis, de la capacidad de síntesis y se deja leer bastante bien, pero
no sé, hay algún detalle que se me hace un poco infantil. Me recuerda cuando leí El alquimista de Paulo Coelho, así que da unas cuantas pinceladas que sí que es verdad que son sabiduría, pero que a lo mejor en esa época eran muy originales y ha habido tanta cultura que ha mamado, quizá directamente de Siddhartha, que a mí esa información ya me había llegado. Yo no conocía el libro, es verdad que no sé la información, pero yo no sabía que existía, obviamente el otro sí, pero no lo conocía. Entonces, bueno, lo he leído, además lo he leído hace poco porque me lo he dejado para el final, para que no se me olvidara, y me ha apuntado algún punto que me ha parecido más curioso o que me ha hecho reflexionar. Hay reflexiones que al final del libro se anulan, pero que cuando llegas a un punto todavía tienen lógica, ¿vale? Entonces hay alguna de ellas que a lo mejor no encaja del todo con el bloque completo, pero sí con una parte. Yo creo que todos en algún momento, sobre todo cuando somos más jóvenes, nos sentimos que somos los más listos del mundo y con el paso del tiempo nos cercioramos que todo el mundo se pensaba que él era el más listo del mundo y que al fin y al cabo todos pertenecemos a algo, y esa es una de las sensaciones que va sintiendo Siddhartha a lo largo del camino, que a mí me parece que es válida y que quizás sea uno de los hitos de la maduración de cada uno de nosotros, y ser consciente de ello, bueno, me parece interesante. Lo único que es lo típico que le cuentas a tus hijos y hasta que no lo viven, como el propio libro dice, no eres consciente de la importancia que tienen estas palabras, ¿no? Después otro punto que a mí también me obsesiona bastante y que creo que el libro hace hincapié en él, es que hay dos tipos de personas, o sea, hay dos personas importantes en el libro, bueno, 3, 4, pero uno es Govinda y el otro es Siddhartha. Y al principio las vidas se bifurcan. El uno quiere aprender lo que otro le quiere enseñar y el protagonista quiere aprender por sí mismo. Entonces, yo veo mucho en este mundo, a lo mejor no quiero decir que haya personas que sean completamente así, a lo mejor son así en algún ámbito de su vida, pero hay personas que aprenden de otras o que leen y aplican sin rechistar, sin reflexionarlo, y hay otras que lo han vivido o que han reflexionado el conocimiento aprendido y son capaces de adaptarse a las circunstancias. Ahora mismo yo lo veo mucho con la educación tecnológica. Hay mucha gente que es muy educada, que ha mamado de sus padres lo que es ser educado y simplemente lo replica. Entonces te encuentras con personas que son perfectamente educadas, pero que después en una conversación cogen el móvil y se van a leerlo cortándote, porque eso no se lo han enseñado y como no lo han reflexionado, como habría hecho Siddhartha y no lo que ha hecho Govinda, pues hay quienes pueden llegar a unas conclusiones y que realmente son el futuro y quienes simplemente, no sé cómo decirlo, están removiendo una y otra vez el pasado, que es lo que les han enseñado. Cada uno tiene su peso en esta sociedad. Y poco más. Estas son las reflexiones que se me han ocurrido sobre el libro, que por otra parte, bueno, a mí tampoco me ha encantado. Bien. Por orden, Sergio, tú estás en línea siguiente, aunque no te veas, pero Sergio, si tú quieres intervenir ahora. Muy bien. Lo primero, por si luego no lo puedo decir, a las 8:30 me tendré que desconectar. Bueno, del libro este, yo sí me lo leí hace años y sinceramente no me acordaba de él. También me leí el del Lobo Estepario, eran dos clásicos en el momento. No sé cuál de los dos mandaron en el colegio y el otro fue un poco por simpatía lo leímos. Me ha hecho gracia que en este tiempo, en el otro club de lectura que tengo, también tocó un libro un poco relacionado con el budismo, con este tipo de filosofía, con lo cual pues me ha permitido compararlos. O compararlos o ver las semejanzas de uno a otro. El libro me ha resultado, acabas de decir infantil, pues sí, a mí me parece que en la exposición me resulta infantil, sobre todo en la exposición de lo que es muy, muy, muy bueno y lo que es muy, muy malo, ¿no? O sea, son esos extremos en los que no hay grises, ¿no? Todo es la perfección en una persona y cómo, a pesar de ser perfecto, tenerlo todo, quiere más. Porque sigue buscando pues el nirvana o el conocimiento más puro. En ese sentido, pues, hombre, quizás es la forma en la que está escrita, porque no creo que la filosofía hindú sea
necesariamente así, pero quizás es la forma de transmitirlo a nosotros. Creo que, bueno, que quizás como contacto para la gente que no conozca la filosofía, pues quizás sea la forma de tenerlo que escribir. Pero bueno, ya digo, a mí en ese sentido pues me parece quizás muy maniqueo, muy en los extremos. Del libro me ha gustado, y ha comentado antes Jaime, el tema de las mujeres, hombres, niños. Sinceramente es un símil que me ha gustado muchísimo. O sea, creo que expresa muy bien a qué punto llegamos las personas en determinado momento, ¿no? Ese tipo de pataletas o de cosas que empezamos a tener y cómo nos comportamos como niños en determinadas cosas. Me parece un símil, la verdad, muy bueno. Y luego, pues por crear no sé si un poco de polémica, de confrontación, yo no creo que realmente sean un personaje Siddhartha yo no creo que sea un personaje que quiera aprender por sí mismo. Creo sinceramente que es un personaje que intenta aprender y buscar. Y lo que pasa es que no encuentra quien le sepa enseñar. Pero si hubiera encontrado un verdadero maestro, sí que creo que se hubiera quedado con él. Lo que pasa es que como no lo encuentra, sigue buscando más. Pero no creo que quiera aprender por sí mismo. El efecto es que acaba aprendiendo por sí mismo y quizás el barquero es el que más le enseña a aprender por sí mismo escuchando al río, ¿no? Pero no creo que esté en su sí que creo que está más que el querer aprender por sí mismo, el buscar algo que hasta cierto punto no existe o que no existe alguien que te pueda contar las cosas, sino tú mismo tienes que al final encontrarlas, que es un poco el consejo. Pero eso es una conclusión que no creo que tenga él al principio, sino que realmente llega a ella. Y por último, también me ha gustado muchísimo la semejanza que hace con el padre cuando su hijo quiere irse, el tema de cómo el barquero le reconduce en el sentido de decir, bueno, ves, lo mismo que hasta cierto punto él recapacita, ¿no? Lo mismo que yo quise, que fue irme y romper con todo para buscar algo, pues es lo mismo que le ocurre a mi hijo. Lo que pasa es que es verdad que quizás él buscaba algo espiritualmente mejor y su hijo pues busca algo espiritualmente pues mucho más cómodo, ¿no? Es la única diferencia. A fin de cuentas son las decisiones que cada uno tiene, y también me parece que es algo pues que hasta cierto punto es reconocible en nuestra vida. Y bueno, pues la verdad es que es un libro que ya lo valoraremos, pero sinceramente también se lee muy fácilmente, eso también se agradece y bueno, pues he leído libros peores, tampoco, o sea, no me arrepiento nada de haberlo leído. Le paso a Jaime, o no sé quién está ahí al lado tuyo, Jaime. Creo que no se me ve. No te veo. Hola. Sería bueno que se te viese para la grabación. A ver, me pongo. Tu tamaño es complicado, pero sí, bueno, haremos lo que se pueda. Pues yo discrepo. A mí sí que es un libro que me ha gustado bastante. Aparte de la longitud del libro que se agradece. Yo creo que plantea un debate interesante, que yo creo que no es que no sepas reflexionar, es si tú consideras que en tu vida debes alcanzar la plenitud, o por lo menos como yo lo veo, siguiendo una doctrina, ¿no? O siguiendo tu propio camino. Lo cual, para mí, es que, claro, aquí la duda, ¿no? O sea, a mí me parece muy difícil que tú sigas un camino sin una doctrina, por lo menos de inicio. Luego ya es verdad que tú pues buscas tu propio camino y volar, pero yo creo que sí que es importante no caer en la tentación de decir, bueno, parece que este personaje llega a la plenitud sin seguir ninguna doctrina, porque al final yo creo que algunas pautas en tu vida necesitas salir y luego, a lo mejor cuando ya eres un poco más maduro, pues seguir tu propio camino, ¿no? Que yo creo lo que plantea. Luego otro punto que para mí es importante es el de la vida contemplativa, que yo creo que se ha perdido en la sociedad actual. O sea, nadie contempla absolutamente nada, o muy poca gente contempla cosas, y yo creo que es importante, a lo mejor muy exagerado, porque claro, o sea, decir, bueno, eres barquero toda tu vida y ves cómo el río fluye, pues hombre, yo no me imagino, o sea, que yo tuviera esa capacidad en algún momento
mi sentencia de permanecer ahí más de 3 días, ¿sabes? Igual me entra una CFS por medio, ¿no? O sea, y me pasa mucho cuando voy al pueblo de mi familia política, que puedes estar haciendo vida contemplativa, que inicialmente es positiva, pero cuando llevas varios días, yo por lo menos me subo por las paredes, ¿no? O sea, ya no sabes ni qué contemplar. Pero que creo que es importante, sobre todo en los tiempos que corren. Y luego el otro punto es respecto al hijo. La verdad es que lo leí ya hace una semana, pero que también me parece que plantea un punto relevante en cuanto a tú, sobre todo con respecto a un hijo, pero también con respecto a un amigo. Normalmente, o a mí por lo menos me pasa o me ha llegado, o sí que reconozco que me ha llegado a pasar ese defecto alguna vez, que tú recomiendas a una persona que siga un camino, le das un consejo pensando lo que es mejor. Pero muchas veces lo recomiendas no posicionándote, o sea, no poniéndote en su lugar. O sea, no en lo que es mejor para él poniéndote en su situación de niño o de adolescente, ¿no? Sino que tú dices, bueno, pues lo mejor es esto porque yo ya he vivido mi vida y ya sé que si sigues por este camino te vas a estampar, ¿no? Pero que a lo mejor te tienes que posicionar en el punto de madurez que está esa persona para aconsejarle lo que tú creas que es mejor para él justo en ese momento. A lo mejor tiene que probar, cometer algún error limitado, ¿no? Y luego ya reconducirle. Entonces, los 3 puntos a mí me parecía interesante. O sea, yo recomendaría el libro. O sea, yo me alegro de haberlo leído y me parece que plantea cosas muy interesantes, sinceramente. Y te doy la palabra. Fenomenal. Gracias por cederme la palabra. Te pido que me cedas también la imagen. Sí. Un poquito para... Bien, para mí Siddhartha fue un icono de mis 15 años, o sea, fue un libro que me abrió la mente, que me hizo sentirme adulto quizá por primera vez y que lo sentía como parte de mi patrimonio emocional y cognitivo. Y cuando surgió en limpia votación ese título elegido, pues tuve el estímulo de a ver qué se siente cuando 30 años después o 35 años después, no hay que entrar en detalles, abordas la misma lectura, ¿verdad? Y bueno, pues... Y no es igual, ¿no? Lo he visto desde otra perspectiva. En aquel momento fue un libro que me abrió la mente. Ahora es un libro que he sido capaz de interpretar en el contexto correspondiente. Tiene sentido en el momento en que se escribió y la historia de su éxito responde a una contracultura, a una generación, a un mayo de 68, a una juventud que no daba por bueno lo que sus padres habían aceptado como dogmas y como camino hacia el éxito de la vida. Y es interesante lo que ha dicho Óscar de que Hermann Hesse inicialmente en Alemania, en Europa, había avanzado sin pena ni gloria hasta que llegó a Estados Unidos y allí sintonizó con determinado movimiento, con determinadas inquietudes y su éxito fue paralelo al de un título coetáneo que Sergio va a ser el primero que va a tener el honor de poder ver. ¿Lo puedes leer? On the Road. Correcto. ¿Cómo se llama? Este título, Jack Kerouac, 10 veces más exitoso que el propio Siddhartha, fue el icono de una generación. O sea, eran los adolescentes que, los beatnik, efectivamente, no daban por bueno el camino de seguridad y estabilidad profesional que sus padres les habían marcado, sino que querían encontrar su propio camino, fuera bueno o malo o regular, pero no les valía el camino, digamos, la doctrina que tu familia te plantea, sino que quieren encontrar su propio camino y se lanzan a la carretera. Y también es una pareja de jóvenes que se lanzan a la carretera igual que Siddhartha y Govinda. Obviamente, cuando yo tenía 15 años no tenía ni idea de que existía un título exitosísimo llamado On the Road. Es un libro que leí bastantes años después, pero ahora ya, con el cabo de los años, pues, acabas atando hilos. Desconozco qué nivel de conocimiento tenía Hermann Hesse sobre la filosofía hindú y la filosofía budista, pero desde luego este libro no es un manual para la filosofía oriental. Hay más conceptos occidentales en este libro que orientales, indudablemente. Y
puedo intentar demostrarlo. Efectivamente, quizá lo más consistente en términos hinduistas u orientalistas es la dicotomía entre el Atman y el Brahman, entre lo particular y lo colectivo, lo personal y lo universal. Y bueno, digamos que eso es como la premisa, el punto de partida de la importancia que tiene la comunidad en la esfera oriental frente a la importancia que le damos al individuo en las democracias liberales occidentales. Pero tampoco es una materia en la que profundice mucho. Me ha parecido más interesante la dicotomía que solamente aborda en el último capítulo entre el Samsara y el Nirvana, entre lo sensitivo y el mundo de las ideas, que nos retrotrae rápidamente a la caverna de Platón, a la República de Platón. Sí, es que es inevitable acabar en Platón. O sea, digamos que Hermann Hesse falsamente nos lo intenta pasar como doctrina oriental cuando Platón lo había expuesto clarísimamente en la República. Y de hecho esa dicotomía entre lo real y lo ideal, entre lo tangible y el idealismo, es la que fundamenta toda la historia de la filosofía desde muchísimo antes de Platón. O sea, el río que todo lo lleva, el río que representa el principio, el final, la eternidad, es el río de Heráclito, de Éfeso, obviamente. De eso no cabe ninguna duda. No son ideas, no he visto una sola idea original en este libro. O sea, ese río que es el mismo, pero jamás se repite porque ni tú eres el mismo ni el río es el mismo, es el río que nos presenta Hermann Hesse en las tierras hindúes de Siddhartha. Es interesante que se plantea dentro de ese movimiento contracultural de no dar por bueno lo que se nos impone, de no considerar que una doctrina es suficiente para nuestra realización, pues no deja de ser el contragolpe que Nietzsche da en pleno siglo XIX cuando dice, vale, sí, desde Descartes y mucho antes desde Platón, aquí pensáis que desde una perspectiva racional y racionalista todo se puede razonar, se puede sacar conclusiones y al alcance de la filosofía está llegar a cualquier conclusión válida basada en la razón. Nietzsche recupera esa fuerza vital, ese racionalismo que ya había expuesto Heráclito 2500 años antes y dices, vale, sí, la razón tiene su lugar en el mundo, pero la emoción, la pasión, el vitalismo también tiene su cabida y es lo que realmente explica nuestra condición humana. Y si nos venimos a España, pensadores como Unamuno u Ortega y Gasset desarrollaron de un modo extraordinario este vitalismo y este peso de la emoción en la explicación de la condición humana, ¿verdad? Yo soy yo en mi circunstancia. Son ideas que Siddhartha enmascara en orientalismo, en hinduismo y que para un chaval de 15 años es profundamente inspirador como lectura, pero cuando ya tienes 49, confieso, bueno, pues notas que hay un cierto refrito fruto de un momento histórico muy determinado y que aún así espero que muchos otros chavales adolescentes lleguen a este título y les abra los ojos como me los abrió a mí en su momento. Y hasta aquí puedo leer. Gracias a todos. Yo voy a ser un triste interregno entre la elocuencia de nuestro habitual pensador Jaime y Luis, que sabe mucho de hinduismo, porque yo creo que estás bastante iluminado y estás ahí con el gatillo preparado. Yo estoy asombrado por tus tarjetas. Soy muy escueto. Arrugado, ¿no? No, mis tarjetas son intimidantes, pero es muy difícil reproducirlas en un corto de este tipo. Pero bueno, yo acostumbro de los libros que leo para el club de lectura de llevar una nota profunda del tema para que me permita opciones. Las opciones son, por ejemplo, escribir un post o tener un recuerdo profundo de las cosas que he leído, que luego he discutido. Quizá no para defender lo que he escrito, porque soy incapaz de reproducirlo, pero sí para intentar recordar una porción de lo que he escrito. Yo este libro lo leí, no leí el de Hermann Hesse, no lo leí hace tiempo, pero leí Buda de Deepak Chopra. No sé si sabéis quién es Deepak Chopra, es uno de los escritores hindúes más famosos y él escribió el libro de Buda
Y de hecho, si alguno viera cuáles son los 10 libros preferidos por Enrique Titos, vería que uno de ellos es Buda de Deepak Chopra. Con lo cual, pues a mí es un libro que ya me causó impresión hace mucho tiempo. No tenía 15 años, tenía más cuando leí Buda. Y de hecho yo tenía una gran confusión, que creo que sigo teniendo, para intentar localizar a Buda y al budismo dentro de la cosmología de las creencias y de las reuniones, porque tenía dificultad y creo que la sigo teniendo. Entonces, digamos, la historia de Siddhartha en el libro de Buda de Deepak Chopra es la historia de un príncipe que parece que fue una persona real que existió en el siglo V a.C. Fue casi coetáneo de Platón, con lo cual en realidad no bebió la teoría de Platón, sino que fue fue una forma de pensar que se ancla en la misma fecha. Estamos hablando de una persona que inspiró un tipo de religión que con cinco siglos antes del cristianismo. Por supuesto, es menos antiguo que los judíos, porque la religión judía, pues no sé si tiene 3.000 o 4.000 años, es posiblemente la religión más antigua que existe en el mundo, pero yo la verdad es que ayer, cuando estaba un poco preparando este tema, me informé un poco sobre Hermann Hesse y sobre el budismo. Entonces resulta que el budismo es la cuarta religión más numerosa del planeta. La primera es el cristianismo, la segunda es el islamismo, la tercera es el hinduismo y la cuarta es el budismo. Y por tanto, creo que aquí yo he escuchado mezclas de budismo con hinduismo. Pues el hinduismo no es lo mismo que el budismo. Entonces, el hinduismo es toda una conjunción de Krishna, Vishnu, de dioses tremendamente fragmentados que existen en el mundo fragmentado que es la India. La India yo no lo conozco, no tengo la suerte de conocerlo. Algunos sí la conocen, pero es un mundo fragmentado de creencias, de dialectos, de formas de pensar y tal, que anecdóticamente, bueno, pues viven entre ellos. El budismo no es hinduismo, por lo menos por lo que yo he entendido, no es eso. Entonces, estamos todos de acuerdo. Yo no lo tenía. Yo pensaba que estaba muy conectado con el hinduismo y parece como que el budismo es algo diferenciado. Yo, algunas notas que me he tomado un poco, Hesse escribe esto en 1920 y es de una familia profundamente espiritual, con lo cual hay una base espiritual en Hesse de cara, digamos, a aproximar esto. De hecho, él viaja a la India como parte de su familia, era muy creyente y tal, y fue por temas religiosos de misiones evangelizadoras, y allí parece que se inspira. Lo que decía, una religión con 400 millones de seguidores, la cuarta más importante del mundo. Una cosa que me llamó la atención, una religión que no es impuesta, de absoluta tolerancia. Fijaos, las religiones suelen ser intolerantes con las creencias que son distintas de sus credos, que no tiene dioses, que no tiene dogmas, que no tiene actos de fe, que no tiene excomuniones, que no tiene anatemas. O sea, es una religión realmente singular en lo que es la arquitectura del resto de religiones. ¿Qué más temas? El budismo es... se piensa incluso que el budismo, el pensamiento, porque el budismo tiene muchas derivadas. Una de las derivadas del budismo es la meditación. Entonces, el budismo realmente inspira muchas tendencias que hoy son necesarias en la sociedad, o no sé si son necesarias, pero existen. Existen. Es decir, todo ese elemento de contemplación, de meterte en ti mismo, de abandonarte, de vivir el presente, de escuchar tu respiración, de escuchar todo aquello que hay en tu yo interior, que no te deja la sociedad de la información, tal, está dentro del budismo. Entonces, a mí me parece que es una religión tremendamente, un sistema de creencias, una forma de pensar que es muy compatible con las necesidades, de la sociedad que tenemos hoy en día. Creo que tú lo has dicho eso antes, con lo cual, esto no es simplemente la búsqueda del yo en 1968, sino que creo que es un poco un elemento de reflexión que hoy tenemos que tener. Yo creo que yo medito mucho. Yo hago con frecuencia el Camino de Santiago, me gusta hacerlo solo. Hay momentos en los cuales cuando yo el Camino de Santiago no me doy cuenta y digo, ¿y dónde estoy? Porque llevo pensando en cosas y no me he dado cuenta ni siquiera por dónde he andado.
he seguido las líneas amarillas y tal, pero no me he dado ni cuenta de dónde he pasado, porque estaba inmerso en mis pensamientos. Famosos budistas, lo que decía Richard Gere, Oliver Stone, Nacho Cano y de Malinche, es una persona que son budistas. ¿Qué más? Einstein decía, el budismo es la religión más compatible con las exigencias científicas modernas. Dice, con la meditación bien realizada se produce la destrucción del espíritu, de la misma forma que el físico libera la fuerza del átomo. O sea, hace un paralelismo entre lo que se produce en el interior de una persona como consecuencia del pensamiento budista con lo que se produce físicamente como consecuencia de la destrucción del átomo. Y prometo que todavía no he bebido suficiente cerveza, ¿eh? O sea, que lo digo porque lo he leído. Yo cuando he leído el libro, me gusta un poco tratar un poco de realizar un mapa de los libros que leo. Entonces, me leo los índices y digo, ¿y qué consecuencias hago yo de cada capítulo del índice? Y trato de ver si los índices y el contenido sintetizado me fluyen en la historia que me trata de transmitir. Y a mí la verdad es que me parece que este libro fluye. Este libro fluye porque dice, ¿qué? Como el río. Como el río. Pero el río viene al final, ¿eh? O sea, este hombre es una persona que busca algo y se va con Govinda. Y cree que lo ha encontrado en los samanas, en la privación, en no comer, en casi no respirar, en casi no relacionarse, en la privación completamente absoluta. O sea, se ha ido al otro absoluto extremo, creyendo que ahí se encuentra él. Pues él no se encuentra ahí. Y va a lo que llama el despertar. Govinda se queda por una parte y él, de alguna forma, despierta la sensación de soledad. Luego, tampoco se encuentra ahí y se va al mundo de los sentidos, se va a Kamala. Y en Kamala encuentra básicamente pues, todo lo que encontramos hoy en día. La sociedad de la información, la sociedad de la satisfacción inmediata, básicamente, en buena parte de la sociedad que tenemos hoy en día. Eso tampoco le satisface. Y bueno, pero se queda 20 años. Se queda 20 años, pero se acaba marchando de ahí. Bueno, mientras se daba cuenta Pero mira, yo por hacerlo corto, ya Con 20 años se pasan muchas ganas. Este hombre ha experimentado el samana y el samsara. Ha experimentado los dos extremos. Y la filosofía del budismo es la filosofía de la vida intermedia, de la vida media. Habiendo experimentado los dos extremos, es encontrar la vía media, que es la vía de básicamente, que tiene sentido, la vía ponderada. Y ahora, una cosa que me llama la atención es el tema de cómo los budistas parece que lo hacen, lo consiguen, y es a través del Om. El Om es básicamente los mantras. Los mantras son repeticiones básicamente orquestadas con el objetivo de crearte un hábito de pensamiento. Te abstraes de absolutamente todo, haces el Om y básicamente como que te encuentras. A mí me parece que es un libro que creo que es un libro que hay lleno de metáforas, sin duda es un libro lleno de metáforas, pero yo diría que abre la puerta a temas mucho más complejos que lo que es la pura historia o el tebeo de la historia increíble o más o menos creíble de Siddhartha. ¿Vale? Y como dice mi compañero, hasta ahí puedo ver. Gracias, Enrique. Vamos a intentar que se vea bien en la cámara. En mi caso, yo este libro lo leí hace 4 años. Estaba por casa, era otro de los que me quedaba por leer de la juventud, con los referentes, siempre me había oído hablar. De hecho, yo antes de leerlo confundía Siddhartha con Buda, pensé que era otra forma de nombrar a Buda. Y hace 3 o 4 años pasaba por casa y dije, no, a ver, cómo es tan sencillo y tan rápido. Y bueno, pues fue una lectura muy rápida, en el fondo, y no me dijo gran cosa. Entonces, cuando se propuso otra vez,
digo, bueno, pues es un momento para escucharos, a ver qué entendéis vosotros del libro, qué enseñanza se puede sacar por todo el impacto que tuvo en un momento que yo, como habéis comentado todos, creo que tuvo mucho que ver también con el contexto histórico, a los Beatles yéndose a la India y todo eso, por todo lo que decíais antes, ¿no? De cómo en una sociedad que se acelera, pues la reflexión, el budismo resulta especialmente atractivo. Enrique decía lo de que puede ser un experto nada más lejos de la realidad, pero estuve en la India hace unos años y hice una exposición de foto. Y lo que me impactó sobre todo fue la parte más hinduista, lo raro que es y lo supersticioso que es todo lo que hay desde mi punto de vista en la religión hindú. Pero de la budista no vi demasiado y no profundicé en ese nivel local. Lo que son, comentabais antes que me parece muy interesante, es lo de la era axial. Como en un periodo entre 800 y 900 años que estaban mirando, entre los 800 y 200 se produjeron en distintos puntos del planeta ideas convergentes sobre la forma de vivir, ¿no? Las cristianas, el funcionismo, por otro lado el budismo, o sea, hay, digamos, en muy pocos años, o dentro de lo que es la historia, hay un salto de la humanidad desde ser casi simplemente agricultores a de repente empezar a pensar sobre nosotros una especie de salto a la metaanálisis. Y casi en el inicio de la filosofía, y de eso bebe el budismo y demás. La historia en sí mismo fluye muy bien, como decís, es entretenida. A mí me cae un poco mal el Siddhartha eso me parece siempre prepotente, un poco pasado de vueltas, y se lo sabe todo. Y bueno, buscando un poco dónde están las enseñanzas que plantea el libro, para mí, la esencia un poco de lo que plantea es esa búsqueda, ese camino, esa lucha para matar la personalidad, para matar el yo y ir a la esencia del hombre, ¿no? Entonces parece que rompe todas las posibles conductas que tenemos y de hecho, yo creo que todo el libro, después de decir, pero ¿qué me quiere contar? Está reflejado en 2 páginas, que yo, bueno, haciendo lo que hace normalmente Jaime, os voy a leer, porque creo que explica lo que yo entiendo que quiere contarnos en el libro, ¿no? Entonces dice, y el exceso de conocimientos de versos sagrados, de normas rituales, mortificación, celo y aspiraciones lo había inmovilizado. Dominado por su orgullo, había sido siempre el más empeñoso, el hombre situado siempre a un paso delante de todos los otros, siempre el hombre espiritual y sabio, siempre el sacerdote o el gran erudito. Y en ese sacerdocio, en ese orgullo, en esa espiritualidad, se había escondido su yo. El Dios se hallaba instalado y seguía creciendo, mientras Siddhartha creía poder matarlo con ayunos y penitencias. Mas ahora se daba cuenta, ahora veía que la voz misteriosa había tenido razón, que ningún maestro hubiera podido liberarlo nunca. De ahí que se viera obligado a ir por el mundo, a perderse en el placer y en el poder, en las mujeres y en el oro, y a convertirse en mercader, en jugador de dados, en hombre bebedor y codicioso, hasta que el sacerdote y el samana murieran en su interior. Por eso había tenido que soportar estos terribles años, soportar el hastío, la vacuidad, el absurdo de la vida monótona y la pérdida. Soportarlo hasta el final, hasta la más amarga de las desesperaciones, hasta que el Siddhartha libertino y codicioso pudiera también morirse. Y de hecho había muerto. Un nuevo Siddhartha había emergido del sueño. Él también envejecería, también tendría que morir un día. Efímero era Siddhartha, tan efímero como cualquier forma sensible. Pero ahora se sentía joven, era un niño. Luego Siddhartha y se hallaba rebosante de alegría. En cierto modo es lo que dicen un poco las corrientes espirituales orientales. Matar tu personalidad, sacar la esencia y vivir el presente. Lo del río, que tiene muchas fuerzas finales, vive el momento presente. El río no va a ser el mismo mañana que el que soy ni el que fue ayer. Y yo creo que en esta segunda lectura, que también creo que es un libro más de verano, de tener mucho tiempo, de leerlo y de que cada frase a lo mejor intentar, pero cuando lo lees diciendo, pues tengo 7 más, el trabajo, no sé qué, llegas y lo lees como lectura de noche, pues no escapa mucha reflexión. Entonces cuesta a lo mejor, o sea, si Enrique se levanta por las mañanas y con la vela, y las notas, yo creo que se puede sacar jugo a este libro. Y lo leemos un poco corriendo, como iba a pasar esta segunda vez, y en esta segunda oportunidad pues tampoco lo he exprimido, pero creo que puede tener jugo. O sea, creo que es un libro que con esta pequeña parábola se le debería poder sacar más partido.
Y esa es mi reflexión. Pues continúo yo me temo que no le será el partido y me temo que creo que no me da, vamos a decir esto de un Nobel, ¿no? Pero claro, yo creo que él no es un filósofo, no es un ensayista, no es un teólogo, es una persona, es un literato. Y que ha escrito una historia que se queda a caballo entre una historia que a mí no me parece. Yo soy muy poco espiritual, por lo tanto, posiblemente tengo un sesgo diferente, pero a mí Marco Aurelio y las meditaciones sí me hizo reflexionar y mi vida ha cambiado con el conjunto de meditaciones. Sin embargo, de lo que yo he leído aquí no va a cambiar nada mi vida, porque igual tengo que aprender mucho más de hinduismo y budismo, y este no es el libro para aprender, ¿no? Igual hay que hacerlo a través de otros ensayos o lo que sea, que es lo que tal vez yo busco. O sea, este es un libro de literatura, de una historia, y a mí la historia no me ha convencido y no me ha dado un punto espiritual la historia. Igual porque si esto se lee en 1920 o pues igual sí, pero ahora igual con lo que hemos leído y sabemos, a mí no me ha terminado de... Yo estuve en la India 3 semanas también. Fui a la Fundación Vicente Ferrer y estuve por ciertas partes de la India más o menos profunda y tal vez aquello sí me impactó más que la propia lectura del libro, ¿no? Entonces, bueno, a mí ya está, pues lees, está bien, pero debo reconocer que solo un aprendizaje, algo que igual sí que lo voy a hacer toda mi vida. En la parte inicial, cuando él dice a su padre, oye, me quiero ir, y su padre, no te vas, y tú a mí me tienes que obedecer, porque tu padre dice, tienes razón, papá, te voy a obedecer. Jamás te voy a desobedecer, pero que sepas que yo me quiero ir. Y solo me iré cuando me des tu autorización. Y entonces el tío se queda de pie. Días, semanas, me dice, papá, no me voy a ir hasta que tú no me digas que me das el ok. Pues es que me lo vas a terminar dando porque te voy a dar medio pena o lo que sea, ¿no? Empezó a olvidar el padre y dice, venga, vete. ¿Le ves? Me has dado tu autorización, padre. Ya me puedo ir, pero porque tu padre me has dado la autorización. Pero eso lo estoy dejando. Tus hijas nos van a quedar sin comer varios días. Ya, pero bueno, la puerta cadena. No, sí, yo hago lo que tú me digas, padre, pero he conseguido que tu padre me digas a mí que me largue con esa técnica. Bueno, pues eso, seguramente mi poca capacidad espiritual no me permite. ¿Eso no es la resistencia pasiva de Gandhi? Sí. Puede ser, exacto. De razón, mira, es verdad, es verdad. Gandhi llegó a ser quien fue porque leyó este libro. Puede ser, no te digo que... ¿Habéis leído un poquito esta noche La Libertad? Sí, una maravilla. Lo leías cuando están ahí. Pues es Es que lo volví a leer después, allí. pero O sea, lo leí de joven y lo volví a leer. Es fascinante. Muy impresionante. O las religiones, hablamos de budismo, son casi más que fe, son formas de vida. Claro. Es una forma de vivir. El budismo es más un planteamiento de cómo vivir la vida, no es una fe en algo externo. Entonces, solo se hace más accesible, asequible que la Muy bien. ¿Algo más, David? Bueno, yo ya sabéis, Allá a mí no me gustó. No me ha gustado nada este libro. Lo leí en la adolescencia, me gustó mucho en la adolescencia el Lobo Estepario, me gustó mucho Demián y me llegaron mucho y todavía tengo una imagen así de como de la flauta mágica de ahí del Lobo Estepario y eso. Y este, pues sí, me imagino que con la adolescencia pues pensaba que me tenía que encontrar a mí mismo, todas estas cosas, ¿no? Ahora yo lo he leído. Primero lo he leído porque lo habéis seleccionado, y lo he leído porque tenía la obligación, pero lo he leído desde el punto de vista histórico. Decía, vamos a ver, un libro del año 20. ¿El año 20 qué ha pasado? Pues que hace muy poco ha sido la Guerra Mundial, ¿no? Y tú dices, macho, el mundo este cristiano es una mierda, porque aquí nos hemos matado, nos hemos destrozado, esta religión no vale, tiene que buscar en otro sitio. Y me voy allí, ¿no? Y entonces digo, pues el hinduismo tiene que ser la leche. Entonces lo sublimo, lo pongo allí. Pero claro, lo que no sabía es que en el año 48 la India se divide y está esta noche en la libertad y los hinduistas masacran a los musulmanes, a los hinduistas y les sacan los ojos y no sé qué. O sea, que tampoco es que esa religión en esencia traiga la paz, ni te pongan a mirar ríos, ni nada, sino que hace igual que la cristiana. Con lo cual, digamos, volvemos a la casilla de salida. Ya hemos pasado por los Beatles, ya han ido allí, ya han tenido al Guru Maharaji, ya les ha timado. Entonces, vamos, que ahora a estas alturas nosotros no vamos aquí a levitar con esto que estamos leyendo. A mí, que no podía eso. Solo me interesó
cuando folló y ganó dinero. Si te digo la verdad, es el único momento que me interesó cuando ganó dinero. Cuando ganó dinero me interesó porque él, cuando el otro le dice, oye, ¿y por qué te voy a dar? Como él había sido pobre, digamos, pues yo no, pues dime que no me importa. Es decir, de cierto modo, ese desapego y esa libertad que tenía, eso sí me interesó. Me parecía que eso sí que era una lección, que tú tienes que vivir alguna privación para no ser enseguida esclavo del dinero. Y eso sí, esa parte es la única que me interesó del libro, lo único. Todo lo demás, que oye, el río y todas esas cosas, vamos, me lo acabé porque me lo tenía que acabar y tenía que venir aquí porque me convenciste que viniera. Una mierda de libro espectacular, ¿eh? O sea, no. Y básicamente es eso, de que me parece un libro que ha envejecido muy mal, que a un lector de esta época, si sabe el contexto, ya no te dice nada. Excepto que tú lo fuertes, ¿eh? Que tú lo fuertes, que es lo que habéis hecho todos vosotros, que estáis buscando unas cosas y yo creo que os leéis a vosotros mismos. Porque es verdad que en un curso que yo me acuerdo que hice de un club de lectura, un club de escritura, pero era un club de lectura y te decía que todo libro, tú haces una lectura autobiográfica. Entonces yo creo que ahí todos os habéis leído a vosotros mismos a través del libro. Pero vamos, que está bien que lo hayamos... Me ha gustado mucho oíros porque me parecía todo como un montaje espectacular. Hemos quedado 20 me ha minutos merecido mucho la pena para venir. O sea, en serio. Porque digo, lo que es la mente humana, lo que puedo imaginar, ¿no? Pero bueno. Claramente era el que más ganaba el debate. Sí. Y yo me alegro mucho, sinceramente, me alegro mucho. Pero creo que os habéis leído a vosotros mismos. No habéis leído el libro. Pues, ¿va a cambiar algo vuestra vida? Bueno, ¿Pensáis que igual...? pero quedaba Susana quedaba por dar Susana, su opinión, porque no ya ha hecho la presentación, pero no ha dado todavía su opinión. Que ahora es cuando a todos nos cambia la opinión de lo que hemos dicho. Claro. Ahora. A mí el libro A ver, el libro es un libro corto, que se lee bien, está escrito en una narrativa, casi poesía, muy alegórico, me parece bello. La lectura, o sea, es un libro bello, tranquilo, me relaja, es algo bonito. Pero estoy más de acuerdo con Pepe que o sea, yo no le he sacado lecciones al libro. Pero no le he sacado lecciones al libro porque era quizá muchas, ya eran cosas oídas, sabidas. Lo de la vida es como un río, pues los clásicos y Jorge Manrique y tantos. Para mí Siddhartha sí me ha hecho esa búsqueda, el irse de casa, el ayuno, luego la vida hedonista, lo otro. El no saber dónde se va a poner y qué va a hacer con su vida, me recuerda a eso que te dicen las madres cuando eres joven, es que no sabes ni lo que quieres. Vale, pues no sé lo que quiero porque estoy buscándome, estoy viendo a dónde voy y quizá eso es lo que hace o lo que nos muestra Siddhartha en ese camino, ¿no? Lo que más o menos vamos haciendo todos, salvo, que igual ahí tiene un poco que ver con lo que tú decías, salvo un poco esa gente que ya sigue un camino que está marcado y trillado y sigue por ahí porque eso puede estar bien, le parece más cómodo, más fácil, por la seguridad. Pero el que empieza tal es eso, es cuando oyes, es que ni tú misma sabes lo que quieres y ni sabes dónde te vas a poner, ni sabes tal. Bueno, pues a Siddhartha, mi madre le hubiera dicho eso, es que no sabes ni lo que quieres. No le he sacado muchas enseñanzas para mi vida de ahora, porque lo que hablamos de la meditación o de ser más reposados o de contemplar, pero estoy con Jorge, no me puedo poner a la vida contemplativa una semana porque igual acabo así y subiéndome por las paredes, pero en el entorno en el que vivimos ahora, que es verdad que está muy acelerado, infinitamente más acelerado de lo que estaba cuando se escribió ese libro, igual que sí nos conviene la calma y el pausar un poco los tiempos. También lo da la edad, igual con 18 años, ahora mismo tampoco podríamos estar diciendo lo mismo ni pausarnos como nos pausamos.
Y nada más. A mí me gustó una cosa, sí me hizo lo de que la sabiduría, o sea, el saber sí se transmite, la sabiduría nunca. No sé. Eso es una cosa que me ha quedado ahí y que me ha gustado mucho porque efectivamente el saber tú lo puedes trasladar, lo puedes enseñar, lo puedes aprender de otros, pero la sabiduría es la que cada uno lleva ahí, de sus experiencias, de su vida, de... Sí. Eso me ha gustado. Yo quisiera plantearos el tema como pregunta abierta, porque a mí el libro me parece que más allá de la categoría literaria, de que sí está escrito para niños y tal, me parece que tiene una filosofía de pensamiento que, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, me parece muy actual y me parece muy necesaria. De hecho, yo un poco con mi compañero de la derecha, pues discutiría si no hay cierto paralelismo, y seguramente tú tienes una opinión más formada, con el estoicismo. Es decir, creo que el estoicismo, y yo lo leo hasta donde puedo leerlo, me parece que te produce un camino que te lleva, digamos, a lo que es el libre albedrío, pero con un set de conceptos de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer muy prescriptivo. Pero te prepara para el libre albedrío. Me parece que este libro es un libro que empodera mucho a la persona a nivel individual. Te dice que no seas seguidista, que encuentres tu camino. A mí me parece que este es un libro que si se leyera y se entendiera en su justa medida, me parecería que generaría mejores ciudadanos. No digo que estuviéramos ni en el río, ni con el de la barca, ni cosas de ese tipo. Eso es metafórico, eso es superlativo, eso es hiperbólico, pero ¿no os parece que el camino del pensamiento individual es un camino muy provechoso y que hoy está perdido? Yo, a lo mejor estoy sacando dividendos que no existen en otro libro y estoy pues juntando cosas que ya me estoy un poco tal, pero me parece que este libro leído por gente adulta, o sea, por gente joven, es un libro que se lee como un cuentecito. Por gente adulta me parece que podemos sacar dividendos mucho más provechosos, pero no sé qué opinas. Por alusiones tendrá que intervenir. Efectivamente, como afirmé en mi intervención previa, este libro recoge muchas de las ideas clásicas del pensamiento occidental, entre ellos las escuelas clásicas atenienses, incluyendo el estoicismo, que está perfectamente reflejado en el capítulo 2 con los samanas. El estoicismo, la capacidad de renunciar al placer, la capacidad de meditar, la capacidad de, como decía él, la capacidad de ayunar, de esperar y de meditar. Soy más fuerte porque no dependo de los placeres sensibles. Parece que estemos leyendo a Marco Aurelio. Sin embargo, nos vamos al extremo contrario cuando cambiamos a capítulo 3 con Kamala. Ahí estamos en pleno epicureísmo, estamos en pleno hedonismo. La vida tiene sentido en la medida en que somos capaces de disfrutar de la vida. Estos son los días, los telediarios. Pues permitamos que nuestros placeres, o sea, que nuestros sentidos experimenten aquello para lo que han sido creados. Probablemente en los últimos capítulos con Vasudeva, con el barquero, nos deslizamos totalmente en el ámbito platónico, en el idealismo, allá donde las percepciones terrenales pierden valor y el mundo de las ideas se entroniza. Con lo cual, las escuelas helenísticas están perfectamente reflejadas a lo largo de la estructura del libro. ¿Te he respondido, Enrique? Gracias. ¿Tú crees que en la primera parte, porque yo no coincido con todo lo de la primera parte? Adelante, debatamos. Yo soy un estoico que yo quiero vivir bien y si vienen las cosas mal dadas, pues ¿qué vamos a hacer? Pero no voy a sufrir si vienen las cosas mal dadas, pero no voy a vivir mal. Yo creo que en la primera parte se privan de absolutamente todo. Para demostrar que son capaces de no necesitar nada. Eso no, un estoico no creo. No, un estoico dice, no, yo vivo bien y yo, pero si algún día las cosas vienen mal dadas, pues no pasa nada, flexiono y punto, ¿no? Un estoico hace un análisis justo de la necesidad y no depende de aquellas cosas que no controla. Por lo cual, el punto de partida tuyo creo que es incorrecto. El estoico vive con justeza, ¿no? Yo creo, ¿no? Digamos que
no depende de la satisfacción de sus necesidades sensoriales para ser feliz. Su felicidad parte de su interior. Mira, al final vamos a acabar debatiendo sobre el estoicismo, que también ha tenido muchas interpretaciones. Es como la vida de una persona ahora, ¿no? Tú eres joven, no tienes dinero, entonces vives privaciones, todo eso, después follas, después ganas dinero, y después eres hospital y ves el río. Y pasa, y ya No te puedes saber el río. El río porque ya básicamente, pues como un análisis. Hombre, está bien para que los jóvenes adopten pero un estoico el ascetismo al principio. No voy a comer durante 3 meses, perdón, durante 3 días. No voy a dormir en una cama mala. No. Si tú eres un estoico y se desencadena la Primera Guerra Mundial, tienes la tranquilidad de que tu felicidad no depende de que ese día te lleves un plato de lentejas a la boca, o de poder dormir con una mujer, o de poder disfrutar de una película de cine. O sea, el estoico puede someterse a todo tipo de privaciones porque sabe que tu felicidad está en su interior. Lo que dices, Sí. Pero no genera unas condiciones negativas. Pero ¿cómo te entrenas para el momento? Es lo que hacen estos chamanes. No duermen en el suelo, por si acaso un día me quedo sin cama. Son 3 años, ¿eh? Lo peor, estando en lo peor, pues parece de la vida, en el fondo. Obviamente los chamanes es una forma de estoicismo extrema. Claro, eso es. Pero va en esa línea. No, pero una cosa. Que aquí puede ser que se me vaya un libro por otro. Los chamanas viven, en cierto modo, de la caridad de los demás. Y eso un estoico nunca lo haría. Pensemos en Diógenes. Diógenes el cínico. Los cínicos fueron una especie de precursores de los estoicos. Y como sabéis, Diógenes vivía en un barril, hacía sus necesidades sexuales al aire libre y de modo individual, y vivía de lo que la gente le daba. Porque su fortaleza consistía en no necesitar de nada. ¿Sabéis? Cuando a Alejandro Magno le dijo, dime lo que más deseas y será tuyo, y Diógenes le respondió, apártate porque me estás quitando el sol. O sea, de algún modo, para mí, Diógenes es el paradigma de ese planteamiento de ascetismo que demuestra su fortaleza en el hecho de que no necesita nada material, o casi nada, más allá de un mendrugo de pan. El estoicismo, efectivamente, luego se desarrolló con mayor profundidad y adaptándose a todo tipo de clases sociales, incluyendo emperadores romanos. Pero sí, de algún modo en la semilla del movimiento estoico está esa capacidad de ser feliz sin depender de las necesidades materiales. Pero es que precisamente en el fondo, o sea, el estoico para mí sería más bien, y el otro libro que he leído lo enfoca mejor ese punto, es el punto intermedio entre el samana y el kamala, y es en el sentido en el que yo estoy disfrutando de determinadas cosas mundanas, pero no dependo de ellas, porque yo creo que lo fundamental del estoico no es que no disfrute de comer o no disfrute del sexo, no disfrute del poder o no disfrute de determinadas cosas, pero no depende de ellas. O sea, su existencia no le hace depender de ellas. Y yo creo que es el punto intermedio que hay del samana y el kamala. O sea, el kamala es ya cuando has torcido y realmente dependes de todas esas cosas para ser persona, es cuando te vuelves hombre y niño. O sea, por eso sí, para mí el estoico es un punto más avanzado en ese punto, en esa comparación con un samana. Indudablemente el estoicismo está de moda y lo hemos amoldado a la medida de nuestras necesidades. Pero también os digo que en su origen, su planteamiento original en las escuelas helenísticas, tenía más peso la privación de las necesidades materiales y sensoriales que cualquier otra circunstancia. A fecha de hoy, obviamente, que está entre los bestsellers, ¿no? Como ser un estoico y todo esto, bueno, lo hemos adaptado un poquito a nuestra realidad. Pero vamos, yo insisto, quiero que hable Pepe, que aún no se ha mojado.
No me he mojado en qué. Se te va a piscina con ropa. No sé qué tengo que decir ya. Aparte Me de parece este- un libro que ha envejecido muy mal. No, es un libro que yo creo que no aporta gran cosa ahora. Porque ha pasado el tiempo, es verdad que hay que ver los libros. Este es uno de los libros más antiguos que hemos leído, quitamos el de Marco Aurelio, ¿eh? O sea, no es un libro antiguo en ese sentido. En el que le faltaba conocer un montón de cosas que pasaron después. Oye, una pregunta os quiero hacer. ¿No creéis que estamos interpretando los libros del estoicismo, que son básicamente cunas del acervo occidental, y libros como este, que son cunas del acervo oriental, cunamente occidental? Es decir, un oriental estaría evaluando los libros de la forma que lo estamos haciendo nosotros. ¿No estamos analizando este tema cunamente occidental? ¿No nos estamos perdiendo una buena parte de la interpretación de miles de millones de personas que piensan en términos de creencias distintas? No me duda, lo que pasa es que este señor, esto no es un filósofo. No lo es. Entonces, si un día leemos un libro de filosofía budista entonces igual sí podemos profundizar un poco a mí, pero a mí se me ha quedado como una novedad. No me ha llevado a la... Bueno, es una No me ha novela. activado el pensar en... ¿sabes? Es un subgrupo de las novelas. No existen Sí, estas novelas. está cerca del ensayo. Y el público, Es más- Es más un cuento que un ensayo. Tiene moraleja, ¿no? Claro. el público era un Tiene público... un trasfondo filosófico. Claro, sin duda, yo creo que sí. Pero es una novela. Lo es. Pero Es un tenéis que ensayo. pensar en el público de los años 20. Bueno, cuento, bueno. Ya, pero los cuentos se caracterizan por eso, porque están tratando Claro. de contar algo y educar a una persona en algo que no conoce y empezando Yo a entiendo que el libro está iniciarla. escrito con la idea de un occidental que ha bebido del mundo oriental no adoctrinar, sino de traerlo al mundo occidental a través de una parábola. O sea, sí que creo que quiere contar el pensamiento oriental. Claro, una síntesis, Como ¿no? un ensayo, Sí, pero- sino como un cuentecito. Exacto, pero que a mí no me... Lo intenta hasta donde llega. Es que yo creo, honestamente, yo lo he leído 2 veces y me pasa las 2 lo mismo. Si no te pones en el estado puede ser. de verano, relajado, con la vela y el om, vale, sí. Oye, yo hago 2 veces a la semana y canto el OM al final. Y esto no se parece en nada a esa sensación. Y yo. Y claro, no se parece en nada a esa sensación. Sí. A mí me parece que es como para un público adolescente, pero es que el público de los años 20 era un público adolescente, porque no había vivido otras cosas bastante horribles que iban a venir después. Entonces, yo entiendo cuando lo leímos de adolescentes que tú entrabas en eso porque tú pensabas que tenías que encontrarte a ti mismo, no sé, después dices, ¿quién es yo mismo? Hay muchas cosas como aquí que son como del mundo de la autoayuda, ¿no? Como decir, venga, no, te tienes que encontrar a ti mismo porque es un tesoro y tal. Después tú dices, no hay un yo mismo, yo me estoy construyendo cada día y el tesoro es lo que yo construya. No había un tesoro ahí escondido al final del arco iris, ¿no? O sea, una lectura recomendable para un adolescente, seguro. ¿Tú sí se lo recomendarías a un chaval de 15 años? Sí, yo se lo de... Sí, porque no le va a hacer daño. Más que nada porque no le va a hacer daño. No porque creas que le va a dar muchas cosas, sino porque no le va a hacer daño. Y la verdad es que es como la vida de alguien, ¿no? La vida de alguien, y algo le quedará. Yo lo leí en su momento de adolescente porque no sé por qué Herman Hesse estaba de moda en aquel momento, ¿no? Y leíamos mucho. A mí es verdad que este no me impresionó nada. Pero luego Estepario me dejó, es que me parecía como, era un poco de Nietzsche, eso sí que era de Nietzsche, era como que tú eras el protagonista de tu vida. Eso es un libro más fuerte, ¿eh? Luego Estepario son palabras mayores. Es un libro Esto más es un fuerte. cuento. Sí. Es un cuento y el otro ya es una... Yo de hecho, no lo recordaba muy bien. En cambio, luego Estepario todavía recuerdo cosas, sensaciones que me produjo. Durante también leíste Demián y Bajo las ruedas. Y Bajo las ruedas, efectivamente. Y el juego de los avalorios, que ese también me impresionó mucho. Que era Es un novel, ¿eh? Es un novel, sí. Es un novel. Es que escribía muy bien, es que se leía muy bien. Pero bueno, no sé, también me leí Dune y ahora no me dejó ninguna... Pues yo creo que hay muchos puntos que, bueno, es un comentario que está muy visto, pero los años 20 del siglo pasado y los años 20 de este siglo tienen bastantes cosas en común. Tienen cosas, es verdad. Y hay una generación quizá entre los, no sé, vamos a poner entre los 18 y los 28 años que le encajaría muy bien este libro. Yo creo que es un libro que si algún influencer le diera por proponerlo, podría encajar muy bien los tiempos que corresponden. Porque
Yo estoy de Sí, acuerdo. porque somos una sociedad muy adolescente. Eso es verdad. Hay un ciclo que se Cada, llama- cada vez más. Cada vez más. Eso lo hemos comentado leyendo Zweig, porque la tensión geoestratégica ahora lo vemos. En esto, por el ritmo de vida, dices que es aplicable a hoy. Por lo que Hay muchas comentabas. sensaciones, o sea, lo de que somos una, Los lo de que ritmos esta parte de la generación es una generación eternamente adolescente, por ejemplo, es algo que se podía dar en los años 20 y es algo que se da ahora. Muchos objetivos, hay adolescentes que duran hasta los 40 años. Esto es la búsqueda de tu camino. Y- Este libro es la búsqueda de tu camino. La síntesis de este libro para mí es encuentra tu camino. No sigas a nadie. Encuentra tu Porque era camino. Y una además generación Eso herida. para ¿eh? mí no es Era una cosa mala, generación para mí herida. puede ser una cosa Por buena. eso digo que me parece un libro. O sea, en los años 20 la gente estaba muy herida, No, no, venía pero- de un trauma muy fuerte. Pero Pepe, este libro se escribió en 1920. pero 22. 22. Este libro no fue un éxito. Hasta el No, no, hasta Fue los un no. éxito 60. en los 60. Sí. Es decir, este libro tuvo que llegar a su momento para encontrar la conexión con la sociedad. Claro, La Publicó pregunta- en Estados la Unidos pregunta hace es, 50 estoy de años. acuerdo, pero digamos, el por qué lo escribió él es porque venía de ese trauma. Eso ¿eh? sí. O sea, él lo escribió por buscando otra cosa diferente. Dice, esto es una mierda, debo buscar otra cosa diferente. Y buscó y Pero él había encontró... estado en la India en Estuvo en la 1910, India, antes, eso es. antes Sí. de la guerra. Pero él había vivido la guerra. No, No, pero estuvo en había la India antes de la bueno, guerra. no, Estuvo en Claro, y él había vivido 1910, después de la guerra y dice, y esto después no, vivió la esto- guerra, este sí. mundo occidental no vale. Sí, sí. No vale, tenemos que buscar otra cosa y te voy a contar otra cosa, no, diferente. Y claro, después cuando tú decías, el mundo va buscando otra cosa después de los años 60, pues dices, coño, te encuentras con esto y dices, fíjate, hay otra Esto cosa, es hay otro algo mundo. Y salen los hippies y van por ahí. Pero eso ya lo hemos superado. Pero los hippies están superados, los hippies vuelven, ¿no? No, No están a Son los perroflautas de hoy en día. Hay algo de eso, hay algo de eso. Hay Yo algo- creo que no. Hombre, no hay contracultura en este Pero ¿sabes qué momento. pasa? No hay contracultura hoy en día. Claro que hay contracultura. Sí, pero los hippies eran muy idealistas. Y después lo que pasó es que todo se llenó de dinero también, ¿eh? Porque el Guru Maharaj ese acabó siendo un estafador. Y todo, al final vimos que toda esa historia de los Beatles, pues acabó en un tío que se forraba, que estaba por ahí. No sé, es como que te abrían los ojos, ¿no? A que todas estas cosas que te estamos contando eran rollo. Al final quedaba lo de Kamala y lo del otro Kamala, no sé Aquí es la parte más Kamala. favorita. Parece que además el término Kamala, Kama, llevamos a Kamala. Kama con K significa deseo. Entonces los dos representan el deseo. Uno es deseo siempre satisfecho y la otra no sé qué otro. Pero lo estuve leyendo y tenía esa connotación, ¿no? Has hecho research. He hecho Se te research. nota, ¿eh? Claro, porque dije, De bueno, esa parte digo, solo, a ver, esa ¿qué- parte del libro. Viendo esto. De esa parte. De perdidos al río. Claro. De todos modos, coincido contigo en que es probablemente la parte más valiosa, más original, porque realmente ahí, de algún modo, subrepticiamente, Germán Hesse dice, ¿qué pueden aportar los valores orientales a nuestro mundo occidental? Y de repente, cuando Kamala le dice, bueno, te voy a recomendar a un amigo mío comerciante que seguramente sabrá apreciar tus talentos. Por cierto, ¿qué talentos tienes? Sí, Y él le dice, muchos. Mira, soy muy bueno Pensando. ayunando, esperando, meditando. Eso es. Y sé leer y escribir, ¿no? Yo creo que sí. Sí, y Kamala le dice, no sé cómo de aplicables son esos 3 talentos. ¿No sabes hacer nada más? Y dice, bueno, pues también leo, escribo. Ah, ¿de verdad que sabes leer y escribir? Sí, sí, pero vamos, eso es lo de menos. Lo difícil es saber ayunar, saber esperar y saber meditar. Pero bueno, pues a lo mejor con todo eso sacamos de ti un hombre de provecho. Y efectivamente, como tú bien has dicho, el momento en que entraba en las negociaciones y no tenía prisa, no mostraba codicia, no mostraba apetitos, al final acaba triunfando en todas las negociaciones. Y de hecho, Pues estaba un escalón por encima de sus interlocutores. Y bueno, eso sí me ha parecido esta parte es muy divertido, impresionante, sí. interesante y refrescante, sobre todo. Lo demás Muy bueno este. ¿Eh? Te estás dando cuenta, Me ¿no? estoy dando cuenta que tiene clave tu vida, para cambiar tu vida. Kamala también le hace un comentario de que todas estas cosas que le pasan quizás no solo sean por sus habilidades, sino porque es un hombre guapo. Ah, ¿Sí? mira. Sí, sí. Sí, lo dice, sí. Por eso, claro, Y por eso esa es Alberto otra nos reflexión escribe muy el libro actual de tía también. buena, porque es que eso siempre abre puertas.
bueno, la apariencia física. Hombre, vamos, eso no En ha esta cambiado. reflexión que has hecho de las 3 cosas que tiene que parecen no valoradas, la pregunta que yo me hago hoy en día es ¿qué atributos de la persona importan? O sea, ¿qué atributos de la persona importan? Hoy importan las personas ultraformadas, meritocráticas, Harvard, no sé qué, no sé cuánto. ¿Son esos los atributos que importan hoy en día? ¿O hay algunos atributos de las personas que están mucho más oscuros, que no forman parte del currículum? Es decir, ¿estamos comprendiendo bien a las personas hoy en día? A mí me hace pensar un poco lo que estoy escuchando de vosotros, que aquí hay una reflexión sobre la autenticidad de los atributos que vale la pena. Muy bien tirado. Sí. ¿No? Sí, bueno, cuando hablan la gente de recursos humanos, hablan siempre más de las actitudes que de las aptitudes, ¿no? A veces les parece que una cosa se puede formar, pero la otra no se puede formar. Tiene que venir con el tío. Pero ¿no nos parece que eso es cartón piedra y que los recursos humanos en realidad nos parece, o sea, es mucho ESG y al final lo que valoran es, chico, tú funcionas bien con el Excel, con no sé qué, con no sé cuánto, el conocimiento funcional y... Diría que Sergio quiere intervenir. No, yo en ese sentido, no, decías, has sacado a recursos humanos que bueno. Es que no creo que los recursos humanos realmente busquen las aptitudes o las actitudes de la gente. Yo creo que en el fondo son más teóricos quizás que muchas personas. Yo creo que tu pregunta sobre qué valoramos o no valoramos de la gente sería interesante pensarlo. O sea, una cosa sería a nivel profesional y quizás otra cosa sería a nivel personal. Yo quizás de las cosas que creo que más se valora realmente a la larga de la gente es la gente que da su tiempo a otros, ¿no? Y eso es una cosa que no se mide de ninguna manera. Pero sí que creo que si miráis a vuestro alrededor gente que pues a la cual podéis admirar o os pueda gustar, esa es una virtud. Y si miras para un puesto de trabajo o otra cosa, pues no sé hasta qué punto se valora eso. Eso quizás esté en el tema del ayuno o de otras cosas que dice Siddhartha, que son cosas que aparentemente no valen para lograr un fin, pero curiosamente al final de la historia pues son buenas para lograr ese fin, ¿no? También un punto que dices tú, Pepe, que, bueno, como veníamos de una guerra mundial, ¿no? Y el cristianismo no me funcionaba, fui a buscarlo a otro lado, ¿no? Y últimamente pues se ven bastantes noticias de que va a haber una tercera guerra mundial. De hecho, hoy me ha saltado por casualidad que el ejército alemán dice que el año que viene va a haber una guerra mundial porque Putin va a intentar invadir, bueno, ya, este tipo de noticias. Claro, como ya el hinduismo tampoco supuestamente es válido porque se han matado ahí en el oeste de la India y todo esto entre los musulmanes. ¿Qué pasaría si hubiese una tercera guerra mundial? Un nuevo escritor, ¿dónde buscaría? Porque en principio no hay donde, ¿no? Porque si hay la tercera guerra mundial no habrá nada después de la tercera guerra mundial, por ejemplo, ¿no? Digo, Piedras y palos. Bueno, Piedras y palos. Bueno, suponiendo que sigamos existiendo, que habría, ¿no? No lo tengo muy claro, ¿no? Porque todo... Ahora ya están estos del reloj del fin del mundo que dice que nunca había estado tan cerca. A 90 segundos. Ahora, a 90 segundos. Eso decían en 2012. Sí, no, pero ahora la han vuelto a colocar y ahora está... Sí, lo van colocando, ¿no? Que la manecilla se ha movido. La manecilla se ha movido. Pues no sé si... Bueno, yo siento que os tenga que dejar porque ha sido mucho más interesante el debate de lo que a priori podía haber parecido. Así que, como en otras ocasiones, escucharé luego el final. Una cosa, porque lo he buscado en internet al hilo de lo que decís de cuando está escrito el libro. El libro está escrito precisamente, me da la sensación, en el momento álgido de la figura de Gandhi. Entonces, eso también puede... Sí, 1922. Gandhi consigue la independencia. Gandhi pero consigue la independencia después, pero probablemente ya fuese una persona
importante en estos años. Antes, con su... Es verdad, porque Gandhi llega a la India siendo un jovenzuelo Claro, en calzoncillos, sí. pero luego lo matan en 1940 siendo un anciano. Es Claro, posible es que... sí coincide porque él Son empezó- coetáneos. Es Hermann posible. Hesse y Gandhi son coetáneos. Sí, Sí. porque- Por eso digo que eso puede tener que ver también en ensalzar Sí. ese tipo de filosofía, Sí. más por una Comparten- persona que por la comparten claves, filosofía. comparten claves. Ujú. Muy bien. Oye, Bueno, ¿dónde estás, Sergio, por cierto? ¿En qué lugar estás? Hoy en Alfaro, en La Rioja. No, que bien. Ah, estás en La Rioja. Qué bien vas a Buena cenar. verdura. No, pero estoy en Alfaro. Ujú. Qué bueno. Bueno. Oye, Bueno. cuida la Luego. Chao. Chao.